los he agrupado. Por ejemplo, el grupo 1 y 10 se va a hacer cargo de la introducción. El grupo 2 y 9 se va a hacer cargo del capítulo 1. El grupo 3 y 8 del capítulo 2, el grupo 4 y 7 del capítulo 3 y el grupo 5 y 6 del capítulo 4. ¿Sí? Principalmente estos capítulos hablan de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas y complementa sobre todo con el ámbito internacional, ¿no? Cómo es que funcionan, cómo es que se generan los estados financieros en empresas del extranjero, ¿sí? Entonces, vamos a complementar todo lo que hemos visto. Ahí van a ver lo que es el balance general, el estado de resultados. Vamos a ver lo que son el análisis de esta información, cuánta importancia representa hoy en día en este contexto, sobre todo en el mundo globalizado en el que hoy en día vivimos, y cómo repercute en la economía, ¿no? O sea, el hecho del funcionamiento de una empresa, cómo ayuda a la economía de un país, ¿sí? Entonces, se van a ver aspectos bastante interesantes y les voy a pedir a cada grupo que realice, o sea, cada grupo se entiende que son los dos grupos que van a defender ese tema, ¿verdad? O sea, se tienen que unir, ¿ya? Entonces les voy a pedir que lo hagan de la forma más didáctica y más, y sobre todo manejando ejemplos para poder elaborar su presentación. Ya, en el mismo texto van a encontrar pues, ejemplos bastante sencillos, claros, que lo van a poder utilizar también. ¿Está bien? Esa es la primera parte que quería comentarles hoy. Y esta tarea estaría prevista para el día lunes, ¿sí? Hasta las 12:15. Cada grupo debe presentar su video, ¿ya? Y su presentación, ¿no? Ya sea en PowerPoint o en alguna otra aplicación. Después, fíjense que está definido para el día lunes también las entregas de la práctica número 9, la entrega final, la práctica 15, la práctica 16 y la práctica de activos fijos. ¿Sí? Todos como plazo máximo el día lunes, que sería 29 de marzo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda sobre las actividades? Tenemos que hacer la 15 y 16, o sea, es lo que está en el documento, en el PDF, ¿no? Sí, exacto, Luis. Eso tienen que trabajar, pero hasta el día lunes. Yo les sugiero que lo vayan viendo para ejercitarse para el examen de mañana. ¿Sí? Su examen de mañana va a consistir justamente en la elaboración de estados financieros. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, quizás? Licen, yo me conecté medio tarde. ¿Cómo es la Sí. parte de presentación grupal de la exposición? Ya, en este Solo los documento que típicos. está Entiendo. acá, que es un texto de la London, que habla exclusivamente de la contabilidad, ¿sí? Ya está traducido al español, por si acaso. Van a encontrar cada grupo los temas asignados, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 1 y 10 se va a hacer cargo de la introducción de este texto. El grupo 2 y 9 del capítulo 1. El grupo 3 y 8, el capítulo 2. El grupo 4 y 7, el capítulo 3. Y el grupo 5 y 6, el capítulo 4. ¿Sí? Tienen que trabajar de manera conjunta, ambos grupos. No es que cada grupo va a exponer el mismo tema, por si acaso. Se tienen que unir para esta presentación. Ya, y sobre todo los estoy uniendo porque sí, por lo menos cada capítulo abarca entre 15 a 20 páginas, ¿no? Entonces, también por la cantidad de información que se va a manejar, es que estoy uniendo grupos, ¿ya? Y en algún caso, por ejemplo, Luis ha quedado solo. Entonces, Luis, vas a trabajar con el grupo 2 si no me equivoco, ¿no? Sí, dicen. Exacto. ¿Será que Entonces, nos ahí, podría mencionar con quiénes vamos a trabajar? Porque la verdad que yo no sé
quién está en el grupo 10. ¿Cómo que no sabes quién es en tu grupo, Matías? No, Ok. no, no, en el grupo 10, en el 10, en el 10. Ah, ya. En el grupo 10, claro que sí, ahorita les aclaro. Permítanme. Ya. El grupo 1, bueno, Wilson, Claudia, bueno, Alejandra Maldonado y Matías. Con el grupo 10, Santiago, Samuel y Valentín. Estos dos grupos se hacen cargo de la introducción del texto. ¿Sí? El grupo 2, Juan Carlos, Luis Fernando y Gabriela Dabne van a trabajar de manera conjunta, en este caso con el grupo 9, con Luis Ayala, Alejandra Galindo y Camila Pérez. El grupo 3, Guille, Giselle, Andrea, André Fabián van a trabajar con el grupo 8, ¿no? El capítulo 2. El grupo 8 está compuesto por Alejandro, Bernardo, Caterín y Bianco. El grupo 4 va a trabajar con el grupo 7. El grupo 4 está compuesto por Isabela, Gabriela Camargo, Cristian Jacobs. El grupo 7, Josué Cáceres, Luis Héctor Mercado y Víctor Rocabado. Y por último tenemos el grupo 5 y 6 que se van a hacer cargo del capítulo 4. Daniel Angulo, Camila Hinojosa, Augusto Quesada y Cristian García, Noelia Gutiérrez, Clarita Molina y Henry Moy. ¿Sí? Esos serían los grupos para cada tema asignado. ¿Sí? Yo estoy seguro de que cada grupo de repente va a tener la dificultad con algún compañero por el tema de que no está asistiendo o de que haya abandonado la clase. No hay problema. Cuando ustedes hagan su presentación, tienen que, en la parte del título, en la parte de integrantes, solamente me ponen los integrantes que han participado en la elaboración de la presentación y en la defensa para la grabación del video. ¿Ya? Va a ser una actividad muy similar a la del primer parcial. Ustedes tienen que reunirse, revisar el documento. Si existen consultas, me las hacen por el WhatsApp y van trabajando su presentación y posteriormente elaboran su video. ¿Sí? Dicen, o sea, entre los dos grupos tenemos que hacer un solo video. Exacto. Entre los dos grupos se van a unir y van a trabajar el tema asignado. ¿Ya? Queda claro, ¿no, señores? Sí, Ya, muy bien. Esa actividad, por si acaso, es el 20% de su nota de tercer parcial. ¿Sí? La práctica 9 también es el 20% de su nota del tercer parcial. Y las prácticas que tienen que presentar completas hasta el día lunes también representan el 20% de su nota parcial. Entonces ahí se están jugando un 60%. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna otra duda respecto a estas actividades? Bien. No, Liz. Siendo así, entonces vamos a pasar a lo que les había comentado el día de ayer. Hoy vamos a hacer una clase más de análisis, ¿sí? Vamos a hacer una especie de análisis financiero básico, sencillo, porque esto obviamente lo van a profundizar principalmente los del área financiera en siguientes materias, ¿sí? Pero ahora tienen que irse con una idea básica sobre para qué sirven los estados financieros, ¿no? Y vamos a empezar por el balance general. Fíjense que aquí estoy mostrándoles un balance general de dos empresas, ¿no? De dos empresas. En la primera parte que estoy marcando está una empresa industrial, ¿no? Y en la segunda parte está una empresa comercial. Ahora quiero que estén atentos y quiero que me digan cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de empresa
y dónde ustedes pueden darse cuenta de esa diferencia. ¿Qué les llama la atención? ¿No? Entonces, les voy a dar 3 minutos, ¿sí? Para que revisen. Obviamente, si se fijan, hay datos muy parecidos, casi los mismos, pero hay una parte en el que existe una diferencia, ¿no? Y sobre eso vamos a discutir. ¿Está bien? A ver, analicen, anoten y al regresar lo revisamos juntos. 3 minutitos. Muy bien, ahora sí. ¿Dónde se encuentra la principal diferencia entre estos dos tipos de empresa? En inventario, dice, Inventario, ya. y activos fijos netos. Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué una empresa industrial tiene mayor inversión en sus activos no circulantes y la empresa comercial en sus inventarios? Porque en los activos fijos son, bueno, es la maquinaria que utilizan las industrias, las fábricas, ¿Mm? Ya, muy bien. y en inventario, bueno, me imagino que es la poca mercadería que tienen, ¿no? Claro, o sea, no deja de tener mercadería, ¿no? Una empresa industrial, Claro. pero su mayor inversión va a representar la capacidad productiva que tiene para transformar materia prima, ¿no? Porque una empresa industrial lo que hace es eso, ¿no? Tener una materia prima, obtener una materia prima y poder convertir en otro producto final, ¿no? Convertir a través de un proceso productivo. Entonces, toda esa línea productiva requiere una inversión en equipos, ¿sí? Equipos industriales que permitan la transformación de esa materia prima. Entonces, es por esa razón, si se fijan, que en el primer balance tenemos una inversión principalmente en los activos fijos netos, ¿no? Pasa todo lo contrario en la empresa comercial. Una empresa comercial se distingue porque su mayor inversión siempre va a estar en inventarios, ¿no? Siempre va a tener invertido su dinero en la compra de mercadería destinada para la venta, ¿no? Ahora, esto no significa de que una sea más rentable que la otra o de que una tenga mayor capacidad que la otra, ¿sí? Acá es una línea de negocio, ¿sí? La empresa industrial se dedica a la transformación de materia prima, como les decía. En cambio, la empresa comercial lo que hace es agarrar, tomar productos terminados y poderlos comercializar, ¿no? El nivel de inversión va a depender mucho de la estrategia que cada empresa utilice
para sus ventas. Entonces, cuando ustedes se encuentren con estados financieros y de repente no tengan un dato concreto de a qué se dedica la empresa, ¿sí? Por N motivos, ustedes pueden identificar a través de este análisis, ¿sí? Principalmente en el activo circulante y no circulante. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer un ejercicio sobre cómo a nosotros nos sirve estos datos y qué pasa si nosotros los convertimos en porcentaje. O sea, ¿para qué nos podría servir convertir en porcentaje ambos datos? ¿Cómo convierto en porcentaje? Sencillo. Tengo que dividir el importe entre el total del grupo. En este caso estoy hablando del activo, del total activo. ¿Sí? Esta fórmula la voy a mantener y solamente voy a movilizar lo que es el activo total. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Ahí está. Simplemente estoy dividiendo cada componente entre el total activo. Lo propio hago para el pasivo. ¿Sí? Utilizo cada componente y lo divido entre el total pasivo. Ahí está. Ahora, ¿para qué me sirve estos datos? El hecho de convertir mis estados financieros en porcentajes. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos distinguir? Si solamente, por ejemplo, analizamos la gestión 2005. Este es un análisis porcentual vertical. ¿Sí? Porque estamos analizando de manera vertical. ¿Qué es lo que nos puede dar este tipo de análisis? Que En términos porcentuales. los activos fijos representan la mayoría de los activos. Ahí está, ¿no? Yo con este análisis puedo concluir de que el 73% del activo está representado por el activo no circulante, ¿no? Principalmente los activos fijos, ¿no? Puedo saber que el 8% representa mi disponible o mi caja. Puedo saber que el 6% representan mis clientes. Puedo saber que mi inventario representa el 13%. Y es diferente ver en términos porcentuales, ¿no? Porque ya hay una relación mucho más directa. Entonces yo puedo decir, de los 100 bolivianos que representan, del 100% que representa mi total activo, el 8% es caja. ¿Sí? Entonces podría tener una relación mucho más específica, ¿no? De 100 bolivianos, ¿sí? Una relación de 100 bolivianos, 8 bolivianos representa caja. 73 representa mi activo fijo neto, ¿no? Mi inventario, 13. ¿No? Hablando de una forma mucho más, ¿qué podría decir? Mucho más específica, ¿no? Si quisiera hacer una relación por cada 100. Entonces, esto me permite el análisis porcentual. Lo propio en el pasivo. ¿Qué les llama la atención en el pasivo, señores? A simple vista. Si solo ven los porcentajes. Que las deudas son mayores. Deudas son mayores, ya. ¿Qué deudas? Pero ¿con quién? Aquí tenemos claramente qué deudas tenemos. ¿Qué deudas serían? Deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo. ¿Con quién nos endeudamos normalmente a largo plazo? Con el banco. Con el banco. Debe ser por la maquinaria, ¿no? Por invertir. Exacto. Normalmente una empresa industrial
siempre se financia a largo plazo para poder invertir en activos fijos netos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que una empresa se endeuda a largo plazo para poder cubrir la inversión de sus activos fijos? Por el costo que representa la inversión. Entonces yo tengo que prever, rescatar esa inversión en el corto, mediano plazo para poder cubrir mi deuda a largo plazo. ¿Sí? Porque no solo se olviden que voy a invertir en activos fijos netos, no. También tengo que invertir en materia prima. También tengo que pagar a mis trabajadores, ¿no? Entonces, ¿con qué creen que la empresa se esté financiando la cobertura de los gastos operativos? Ahí está clarito. ¿Qué otra deuda tenemos aparte de largo plazo? Corto plazo. Exacto. Entonces, normalmente las deudas a corto plazo representan para la empresa esos fondos necesarios para operar. Pues muchas veces las empresas utilizan líneas de crédito que le permiten poder cubrir sus gastos operativos recurrentes, ¿no? Como por ejemplo, impuestos, sueldos, ¿sí? Pago de aportes, ¿no? Proveedores, en algún caso, si no puedo negociar con mi proveedor para que sea él mismo quien me vaya otorgando un crédito, ¿sí? Entonces ahí vamos a manejar dos tipos de deuda, pero para dos fines exclusivos, ¿no? Si yo me endeudo a corto plazo, tendría que hacerlo para poder cubrir mis operaciones recurrentes. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo pueda cubrir esas operaciones a mí me va a poder permitir rescatar a través de las ventas, a través de la comercialización de mi producto, rescatar flujo de efectivo para poder cubrir esa deuda de forma inmediata. En cambio, ¿por qué me presto a largo plazo? Para poder cubrir la inversión en mis activos fijos. Porque los activos fijos representan una parte, en este caso de una empresa industrial, representan una parte relevante e importante para la empresa. Entonces, imagínense endeudarse aproximadamente 53 millones de bolivianos y quererlos pagar a corto plazo. ¿Será que la empresa va a tener la capacidad de generar flujo de efectivo para poder cubrir esa deuda en el corto y mediano plazo? Hay empresas que sí. O sea, depende de la actividad. Va a depender de la actividad, pero normalmente no. O sea, yo no me puedo pretender prestar semejante cuantía para inversión si sé que no tengo la capacidad. Ahora, ahí sí, te doy toda la razón. Si la empresa tiene la capacidad, de repente va a prever endeudarse a un mediano plazo, pero nunca a un corto plazo, señores. Mediano plazo representa, en términos de préstamos, entre 5 o 10 años, ¿sí? Y largo plazo, entre 10 años para adelante. Entonces, si bien va a depender de la actividad de la empresa, ustedes tienen que tomar en cuenta que si se quieren endeudar a largo plazo, tiene que ser para una inversión grande, ¿sí? Por eso es que hay esa relación. O sea, fíjense la relación que existe entre la deuda a corto plazo y largo plazo. Es abismal. Entonces, a corto plazo sí, me sirve para poder cubrir todo lo operativo, todo lo recurrente. ¿Sí? ¿Me dejo entender, señores? Esta parte, ¿alguna consulta, duda? O sea, cuando te endeudas a corto plazo es para cubrir tus gastos operativos y cuando te endeudas a largo plazo es para... O sea, ¿cuál es el fin de endeudarte a largo plazo? Que lo puedas pagar. Que tú tengas la capacidad en ese largo plazo de poder pagar esa deuda, ¿no? O sea, y ahí me refiero, o sea, sería ilógico que yo me endeude a corto plazo para poder comprar activos fijos. ¿Por qué? Porque los activos fijos representan una inversión mayor, ¿no? Entonces, si yo no preveo tener la capacidad de pago para poder cubrir esa deuda, pues ¿qué hago? Negocio con el banco, ¿no? Y le digo, voy a invertir en activos fijos. Entonces me tienes que dar más tiempo. ¿Sí? Normalmente las empresas, cuando desean invertir en su capacidad productiva, se endeudan
a más de 10 años, ¿no? Porque no se olviden que el tema del tiempo ayuda mucho en la amortización y el pago del crédito, ¿no? A más plazo, menor la cuota que yo tengo que pagar al banco. A corto plazo, el monto que tengo que pagar al banco se hace mucho mayor. Entonces, es ahí donde nosotros como financieros debemos negociar con el banco para poder llegar a un punto de equilibrio y decir, ya, tengo esta capacidad de generar flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, bajo este parámetro me voy a endeudar, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes ya más adelante van a ver justamente los flujos de caja proyectados, van a poder proyectar un montón de situaciones para la empresa a corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Y donde van a poder prever justamente este flujo de liquidez. El flujo de liquidez es muy, muy importante en una empresa. Porque ¿con qué funciona una empresa, señores? ¿Con qué creen que funciona una empresa? Diariamente, permanentemente. ¿Con las personas? ¿Qué dicen? Con los ¿Hola? resultados que genera. Resultado que genera. No, señores. Las empresas funcionan con plata. Y si no hay plata, lamentablemente las empresas no van a poder funcionar. Y es lógico, ¿no? Si no tengo plata, no le puedo pagar a mi proveedor. Si no tengo plata, no le puedo pagar al banco. Si no tengo plata, no le puedo pagar a mi trabajador. Si no tengo plata, no puedo pagar mis impuestos. Si no tengo plata, no puedo contratar servicios. Entonces, el flujo de liquidez es lo más importante en una empresa. Si tienes buen flujo de liquidez, o sea, me refiero a dinero, plata, súper, te va a ir muy bien. Y ahí ya tú tienes que tomar decisiones netamente de inversión, ¿no? Si tu negocio genera un flujo de caja positivo, entonces ya te preocupas por invertir, por reinventar tu negocio. Pero si tu negocio, por el contrario, no genera un flujo de efectivo para cubrir tus operaciones, entonces ahí te preocupas por el financiamiento. Pasas al lado derecho de tu balance. Mierda, ¿de dónde me presto? ¿A quién le pido prestado? ¿A mi proveedor? ¿Me conviene prestarme de mi proveedor? ¿Me conviene prestarme del banco? ¿Me conviene captar nuevos inversionistas? Entonces, como financieros y como usuarios de este balance, lo que más nos tiene que preocupar es la plata. ¿Sí? ¿Abunda plata? Ya. ¿Qué puedo hacer con más plata? Reinvento mi negocio, apertura una nueva unidad de negocio, ¿sí? Invierto en activos fijos, invierto, no sé, en propiedades. Ya piensas en invertir. ¿No tienes plata? ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar financiamiento. ¿Se acuerdan las primeras clases cuando les hablaba de inversión y financiamiento? Es eso. De eso se trata las finanzas y las decisiones financieras, ¿no? Y bueno, eso es a través, ¿dónde ves todo eso? En los estados financieros. Ahorita, ¿qué opinan? ¿Está para seguir invirtiendo? Ahí tienen el resultado de la gestión, por si acaso. Aquí está. Con todo esto que hemos venido hablando, ¿qué opinan de esta empresa? ¿Será que invertimos más en inventario? ¿Será que pagamos la deuda? ¿Será que tenemos la capacidad de pagar la deuda? A simple vista. ¿Seremos solventes a corto o mediano plazo? Tal vez se podría, como es deuda a largo plazo, tal vez se podría usar parte del resultado para pagar esa deuda, que igual va a seguir ahí, digamos, a futuro y que sea menos lo que hay que pagar por mes y ver de tal vez invertir en más mercadería para que la deuda se reduzca a largo plazo. ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás?
¿qué decisiones tomarían? ¿Será que tenemos que recurrir? ¿Será necesario recurrir a un préstamo? ¿Qué pasa si vienen los socios y te dicen necesito retirar mis utilidades? ¿Tendremos la capacidad de pagar esas utilidades? Son 19.891. ¿Cuánto tenemos en caja? 12.000, entonces no podemos. ¿No ve? Entonces ahí nos vemos en aprietos. Si viene mi proveedor, al que le debemos 21.500, o al grupo de proveedores, ¿será que podemos pagarle? No. No. Ahora, dentro de su activo circulante, señores, ¿qué es lo que parece que estuviese estancado y que no se está moviendo y que no nos está generando liquidez a simple vista? De esos tres grupos, caja, clientes e inventario, ¿cuál deberíamos potenciar para obtener liquidez? Inventario. Exacto. ¿No? Entonces, si yo analizo esto, digo, pues, hay que vender. ¿Qué está pasando con las ventas, no? Tenemos que vender este inventario. Obviamente de cara al 2005, ¿no? En este caso, tenemos que vender. Tenemos un buen stock en inventario, ¿no? Lo que decía Luis, quizás no es muy viable porque no tendríamos la capacidad de pagar esta deuda, ni amortizar la deuda, ¿no? Prefiero nomás que se mantenga porque si quisiera pagar y disminuir la cuota mensual, eso me va a generar desprenderme de dinero que no tengo, ¿no? Porque hay necesidades mucho más urgentes de cubrir. Y ahora acá viene el término circulante y no circulante, ¿sí? El término circulante sabemos que en el activo representa la facilidad, ¿sí?, con la que estos activos se pueden convertir en líquidos. Entonces, todo mi activo circulante debe representar la acción inmediata de la empresa para poder obtener flujo de efectivo. Necesito plata. Ah, hay que vender. Tenemos inventario. Necesito plata. Anda a cobrar al cliente. ¿Sí? Más rápido todavía. Necesito ya el dinero. Disponemos de 12.000 en el banco. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo pasa en el otro lado del balance. Me refiero al pasivo. ¿Sí? ¿Quiénes creen que nos van a venir a cobrar de forma inmediata? ¿Será que va a venir de forma inmediata el inversionista? Va a venir, no, quiero retirarme de la sociedad. Chao. ¿Será que va a venir? ¿O será que viene mi proveedor? ¿Qué opinan? El proveedor y el banco, dicen. Entonces yo tengo que preocuparme de lo más urgente. Lo más urgente es poder administrar mejor mi activo circulante, o sea, generar flujo de efectivo para que ese flujo de efectivo sea suficiente y cubra mis pasivos inmediatos. ¿Cuáles son mis pasivos inmediatos de cumplir? El pasivo circulante. ¿Sí? Porque son los primeros que van a venir a exigir su pago. ¿No? Entonces, ahí, volviendo a lo que decía Luis, en la penúltima persona que me debería preocupar es en la deuda a largo plazo, ¿no? Perdón, la penúltima cuenta que me debería preocupar es la deuda a largo plazo, porque esa deuda va a seguir, ¿sí? Ahorita me preocupan mis proveedores. Porque si no le pago al proveedor, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? A ver, Henry, en tu experiencia, si tú no le transfieres tu anticipo a la empresa de origen, ¿será que te va a mandar tu mercadería? No, se le manda un adelanto y luego
hay que pagar el total cuando está llegando a la frontera o a puerto, mejor dicho. No les pagas, chao, ¿no ve? Exacto. ¿Y qué pasa? Rompemos la cadena o el ciclo del negocio. No voy a poder disponer de materia prima en este caso para poder producir. Entonces, tengo que dar prioridad al momento de analizar mi estado financiero. Tengo que identificar mis prioridades. ¿Sí? Entonces, todo este análisis que estamos conversando, obviamente lo van a profundizar, estoy muy seguro. Simplemente en esta materia tengo que darles una introducción a lo que representan los estados financieros para una empresa. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte, señores? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Bien. Ahora, cuando hacemos un análisis comparativo, los porcentajes nos permiten validar el tipo de crecimiento que ha tenido la empresa, ¿sí? O las variaciones que han sufrido una cuenta con otra. Perdón, una gestión de otra. ¿Sí? Entonces, ahorita voy a hacer un análisis horizontal. El análisis horizontal nos va a permitir saber qué es lo que ha pasado con nuestros, con los componentes del estado financiero. ¿Sí? Vamos a partir de una base, que en este caso va a ser el año 1, ¿sí? Para poder establecer cuánto ha sido la variación, ¿no? Entonces yo acá lo que digo es, acá vamos a verificar, el año 1 va a representar en su 100% toda la gestión 2004, o sea, la gestión inicial. Ahora tenemos que verificar cuánto habría incrementado de una gestión a otra. ¿Sí? Para ello debemos dividir, permítanme validar este dato. Entonces, ahora sí. Ahí está. Entonces, si yo quiero tener la variación, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Simplemente restar la gestión 2005 con la 2004. Entonces, acá yo voy a poder obtener y saber cuánto ha incrementado cada uno de estos componentes. En términos generales, por ejemplo, el activo ha incrementado en un 31%, ¿no? Si analizamos caja, ¿cuánto ha incrementado caja en relación a la gestión 2004? Un 51%. Entonces, esto ya me da un parámetro de cómo ha sido la evolución de una cuenta de mi balance general, ¿no? En comparación siempre con una gestión anterior. Y esto se puede hacer de varias gestiones. Ahorita estamos manejando de forma sencilla solo 2, ¿sí? Puedo decir que mis clientes, bueno, que las cuentas por cobrar a mis clientes han incrementado en un 30%, ¿sí? ¿Creen que esto sea bueno o malo, este incremento en clientes? ¿Qué dicen? ¿Será que me ayuda a tener flujo de efectivo o no? Sí, es bueno, Lice. O sea, que mis clientes no me paguen, ¿es bueno? Ah, no, perdón, pensé que era clientes que, que nos pagaban. Me equivoqué. Entonces, No. no. Ese es el análisis que tenemos que ver, que verificar. Si mis clientes están incrementando, ¿qué quiere decir? Que mis clientes no me están pagando, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que preocuparme.
hay un 30% entre el 2004 y el 2005 que ha incrementado las cuentas por cobrar de mis clientes. ¿Qué pasa con los inventarios? ¿Qué podemos decir si estos aumentan? Que se está invirtiendo más en la producción. Pero también podemos decir que no se está moviendo rápido este inventario, ¿no? No hay una circulación que nos permita obtener flujos de efectivo, ¿no? En los activos fijos, podríamos decir que ha habido una pequeña inversión en relación a la gestión anterior, pero no olvidemos que estos activos se actualizan, ¿no? Con la UFB, entonces, parte de este incremento también se debe a esa actualización que hemos aprendido a hacer. Acá, evidentemente, hay un leve crecimiento de nuestras deudas a corto plazo, tanto con nuestros proveedores como con el banco. Y fíjense acá. ¿Qué es lo que ha pasado entre la gestión 2004 y la gestión 2005 con mis deudas a largo plazo? ¿Qué es lo que ha pasado, señores? Nos hemos prestado más plata al banco. Hemos aumentado nuestro préstamo bancario. ¿Sí? Y si aumentamos nuestro préstamo bancario, ¿será que tenemos mayor flujo de caja? Sí, obviamente. Si me presto del banco, sí voy a tener plata, porque me estoy prestando plata, ¿no? ¿Qué ha pasado con el capital? Fíjense, señores. ¿Qué pueden decir del capital? Se unió un socio más. Exacto. Ha habido un incremento de capital que seguramente se debe a la inclusión de nuevos socios. Y el resultado que nos muestra que ha habido un incremento interesante, ¿no? Del 115%. O sea, que ha valido la pena prestarse del banco, captar nuevos inversionistas. ¿Por qué? ¿Eso en qué ha afectado? En el incremento de nuestro efectivo, en el incremento de nuestras utilidades, ¿sí? Pero ojo, ¿no? El tema de las utilidades no siempre representan liquidez. Fíjense, si acá yo diría 115%, wow, una belleza, ¿no? Pero ¿cuánto incrementó mi caja? Solo el 51%. Entonces, este resultado de la gestión 2005 en relación a la gestión 2004, este incremento, esta variación, no siempre representa liquidez. ¿Por qué? Porque yo vendo a crédito. Ese es uno de los principales motivos, ¿no? Entonces, el hecho de vender a crédito, pues, lamentablemente hace que mi utilidad no siempre sea un 100% líquida, efectiva. No siempre va a representar dinero para la empresa. ¿Sí? Entonces, este tipo de análisis se llama análisis horizontal de estados financieros. Análisis horizontal porcentual de estados financieros. Y nos permite justamente a través de un año base, que en este caso va a ser la gestión 2004, ver cuánto ha sido la variación para una siguiente gestión. ¿Sí? Y esto en términos porcentuales nos permite tener una mejor visibilidad de los estados financieros. ¿Sí? Es diferente ver solamente números, ¿sí? A que ver porcentajes. Los porcentajes ya te dan una idea mucho más concreta del movimiento y de los componentes de los estados financieros. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí antes de pasar al estado de resultados? ¿Qué les parece esta mirada de los estados financieros? ¿Ahora entienden el propósito? Yo tengo una pregunta. El resultado nos dice que es igual al 115%, ¿no?
Entonces, esto nos Tu ha aumento. dado, claro, el Incremento. aumento. ¿Mm? Y esto representa que un 50, o sea, ha aumentado en 51% caja, en 30% clientes, es un 81%. ¿Y en qué Sí. se ha gastado lo demás? ¿En qué se ha gastado lo demás? O sea, falta un como 30%. ¿Tú quieres llegar a los 115% haciendo una composición del activo? Sí, No es posible, Luis. No es posible porque son dos porcentajes totalmente diferentes. Acá, por ejemplo, en el resultado, entra lo que es gastos no monetarios, por ejemplo, la depreciación. Entonces ahí ya varía todo, ya se varía todo. O sea, no habría posibilidad de buscar estos 115% dentro del balance general. Pero no te preocupes, ahorita vamos a ver qué es lo que ha pasado, cómo es que hemos generado este flujo de efectivo. Vamos a aprender a hacer un estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y ahí sí te voy a poder responder en base a estas variaciones. Ya enseguida vamos a ver. ¿Alguna otra consulta? O sea, básicamente, Luis, para tu respuesta existe otro estado, mucho más puntual y mucho más preciso, en donde vamos a saber qué es lo que hemos hecho con el dinero entre la gestión 2004 y 2005. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poder responder con este estado de flujo de efectivo. ¿Alguna otra consulta, señores? ¿Podemos pasar al estado de resultados? Bien. Pasemos al estado de resultados. Acá he hecho dos estados de resultados. El primero, que tiene que ver con la norma local, ¿sí? Nuestra norma boliviana nos dice, esta es tu estructura del estado de resultados. Y eso es lo que hemos aprendido a hacer, ¿sí? Excepto el cálculo del impuesto, pues sabemos que es un impuesto anual, el que debemos calcular cada año. Y el tema de las distribuciones de utilidades, siempre y cuando la asamblea de socios, la junta de accionistas o el mismo propietario así lo decida. He querido incluir estos dos puntos para que se termine de entender el propósito de este estado financiero. ¿Sí? Yo con este estado financiero puedo ver cómo ha sido el comportamiento en un periodo, cómo han sido los resultados en un periodo establecido. ¿Sí? En este caso, si solamente vemos la gestión 2004, validamos esa utilidad que mostrábamos en el balance general, ¿sí? Pero vemos de dónde proviene este resultado. ¿Sí? Es lo que hemos venido haciendo. Ventas menos costo de ventas, la utilidad bruta o el margen bruto. A esto le restamos los gastos operativos, que para nuestra norma boliviana está compuesto por ventas, gasto de ventas o comerciales, gastos administrativos, gastos de intereses y depreciaciones, ¿no? Vamos a obtener lo que es la utilidad neta antes de impuestos. A esto le aplicamos el porcentaje del impuesto anual y obtenemos lo que es la utilidad neta. Y de 100 sobre esta utilidad neta, los socios pueden beneficiarse de sus utilidades, de sus dividendos. ¿Sí? Entonces, el estado de resultados principalmente nos dice, ya, perfecto, este es el resultado de la gestión, producto de las inversiones en tu activo realizable o inventarios, producto de las inversiones en tu activo fijo, producto de las deudas que has asumido, las obligaciones que has asumido para tus operaciones. Este es tu resultado. ¿Sí? Esto es lo que me muestra el estado de resultados. Por eso su nombre, estado de resultados. ¿Sí? Pero, obviamente acá este estado de resultados se encuentra contaminado. ¿Por qué? Porque existen cuentas, principalmente esta que voy a marcar, que no representan un flujo de efectivo. ¿Sí? Pueden existir cuentas que necesariamente, lo voy a marcar con otro color, también no representan un flujo de efectivo real. ¿Qué pasa si yo vendo a crédito? ¿Estas ventas me están discriminando cuánto es a crédito y cuánto es en efectivo? Pregunto. Yo puedo ver en estas ventas
de estos 165,390, ¿cuánto ha sido en efectivo y cuánto a crédito? No, no puedo ver. Entonces, aquí yo tengo ya un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos importes del estado de resultados no siempre muestran el flujo de efectivo. ¿Sí? No lo hace. Y por eso es que necesitamos elaborar un estado financiero adicional para poder saber realmente cómo estamos manejando el dinero. ¿Sí? Lo mismo pasa con el costo de ventas. Las compras de mercadería. ¿Será que todas se hacen en efectivo? ¿Siempre? No. Entonces, acá yo no puedo decir, ya, el 50% es en efectivo y el 50% es a crédito. No. Los gastos de ventas y administrativos, que vienen a ser los gastos operativos principales, también. No siempre se pagan en efectivo. En ese sentido, el estado de resultados muchas veces no te muestra la liquidez que genera la empresa producto de sus operaciones, ¿no? Y por ello la necesidad de hacer un estado que nos va a permitir ver qué es lo que estamos haciendo realmente con el dinero. ¿Dónde está? ¿Está invertido? ¿Nos hemos prestado plata? ¿Realmente la empresa genera flujo de caja? ¿No? Entonces, para ello hay que trabajar sobre un estado financiero adicional. Sí, que lo vamos a ver enseguida. Ahora, en el ámbito internacional, ¿sí? En el balance general no hay muchas modificaciones y lo van a ver justamente los que están a cargo del capítulo 1. ¿Sí? Van a fijarse que en el ámbito internacional se maneja esta misma estructura. ¿Sí? Pero sí cambia en el estado de resultados. En el estado de resultados a nivel internacional se requieren otros datos importantes para poder hacer un análisis mucho más puntual, mucho más específico. ¿Sí? Y tiene que ver principalmente con la información que vamos a obtener de cada rubro. No cambia en esta primera parte, si se fijan, siempre se compara las ventas con el costo que representan esas ventas para obtener un margen bruto. Pero aquí viene el primer cambio. ¿Sí? Al margen bruto únicamente le voy a restar los gastos por ventas o comercialización y los gastos administrativos para obtener una utilidad antes de las depreciaciones, intereses e impuestos. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esta información? Porque yo quiero saber cuánto realmente genera mi negocio antes de afectar mi estado de resultados con depreciaciones, con intereses y con impuestos. ¿Sí? Ese es el propósito por el que se hace esta primera división del estado de resultados, ¿no? Es para saber cuánto realmente me genera el negocio, cubriendo el costo y cubriendo los gastos de comercialización y los gastos administrativos. ¿Sí? Posteriormente vamos a deducir las depreciaciones para obtener una utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? Entonces, acá ya estoy afectando mi estado de resultados porque le estoy restando un gasto que no es monetario, pero que sí me sirve para poder pagar menos impuestos, porque es un gasto totalmente deducible. ¿Sí? O sea, es un gasto que sí es válido para el fisco. ¿Ya? Hasta ahí tenemos nuestra utilidad antes de intereses e impuestos. Posteriormente, separamos el costo financiero. ¿De dónde proviene este gasto, señores? El gasto por intereses. ¿A qué les suena? Lo hemos visto en algunos ejemplos. Adelante, adelante, Cristian. Por un préstamo del banco. Pero específicamente, ¿a qué se refiere? O sea, no se olviden que el préstamo está dividido en dos, ¿no? Capital y la otra parte que pagamos son los
¿Qué pagamos cuando nos prestamos del banco? Aparte del capital. Los intereses. Exacto. Y los intereses representan el costo financiero de la empresa. ¿Sí? Y es importante separarlos porque en realidad, ¿por qué proviene ese costo financiero? O sea, ¿cuándo se genera ese costo financiero? Cuando yo me presto plata del banco, ¿no? Entonces, ¿por qué se separa en el ámbito internacional? Porque se entiende que este costo está sujeto al financiamiento que requiere la empresa. Entonces, no se constituye principalmente en un gasto operativo. ¿Por qué? Porque este costo va a variar en relación al financiamiento que requiere la empresa. ¿Qué pasa si una empresa no tiene la necesidad de prestarse del banco? Su costo financiero es cero. ¿Qué pasa si la empresa está totalmente endeudada? Entonces su costo financiero va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, en el ámbito financiero, esto es muy, muy importante porque justamente los financieros se dedican a medir el costo financiero para una empresa. ¿Cuánto es prudente endeudarse con una empresa? ¿Será que es bueno endeudarse todo el tiempo con el banco? ¿Será que es saludable para la empresa ello? Entonces, justamente, el análisis de este costo financiero va a permitir tener una idea de ello, ¿no? Entonces, acá yo tengo por separado este gasto por intereses para saber exactamente cuánto me cuesta el financiamiento que estoy solicitando al banco. ¿Sí? Por último, tenemos el impuesto anual, ¿sí? Donde llegamos a la utilidad neta, ¿no? Llegamos a este mismo punto de la norma nacional. Y tenemos la distribución de utilidades aprobada por la Asamblea de Socios, la Junta de Accionistas y el mismo propietario. ¿Sí? Entonces, ¿hay una diferencia? Sí. Y es una diferencia principalmente con propósitos de análisis financiero, ¿no? Y este análisis te permite tener un panorama mucho más claro y te permite sobre todo establecer estrategias. Los del área financiera principalmente lo que hacen es elaborar estrategias financieras a corto, mediano y largo plazo, para que la empresa no tenga problemas de liquidez, para que la empresa sepa en qué momento invertir, ¿no? Para que la empresa pueda controlar sus gastos operativos o sepa al menos qué gastos operativos son los necesarios. Entonces, todo esto lo hace el financiero. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los estados financieros. Imagínense no contar con esta información. ¿Será que voy a poder hacer algo? Difícil. Muy difícil. ¿Será que voy a poder establecer estrategias? Menos. Porque no cuento con información. Entonces, he ahí la importancia, señores, de generar estados financieros, de conocer el procedimiento de generar estados financieros. ¿Sí? Ya la parte de análisis es, si bien es complementaria, es muy importante para cualquier empresa. Para cualquier empresa. Para la mediana, pequeña, para la grande. Es importante. Si tú no tienes claro qué es lo que te genera tu empresa, si tú no tienes claro en qué estás invirtiendo, si tú no tienes claro a quién le debes, estás de cabeza. Y eso te va a llevar, obviamente, a un panorama totalmente negativo en cuanto a resultados. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna opinión, quizás? ¿Qué les parece desde este enfoque los estados financieros?
A ver, ¿alguien? ¿Me escuchan, no? Me están haciendo asustar. Sí, Luis. A ver, ¿qué opinas, Cristian? Los estados, o sea, estos estados, todas estas cosas de una empresa son así, por lo general tienen que ser privados, ¿no? Totalmente, Cristian. Totalmente. Es una información totalmente confidencial, ¿no? Pero por temas en nuestro contexto en Bolivia, ¿sí? Por obligaciones tributarias tenemos que presentar esta información de impuestos. Por obligaciones con la autoridad de empresas, que está regida por el Código de Comercio, tenemos que presentar estos financieros. Pero obviamente acá tienes un resumen de todo tu movimiento, ¿no? Y esto es lo que pasa. ¿Ustedes creen que Coca-Cola va a presentar así por así sus estados financieros? No, ¿no? Las grandes empresas firman un contrato de confidencialidad. Ahora inclusive hay seguros de confidencialidad, ¿no? Y esto tiene un fin, o sea, no solamente tiene un propósito de resguardar la información, sino también de velar por el secreto del negocio, ¿no? Imagínense Coca-Cola. ¿Por qué creen que nadie puede imitar esa fórmula? Porque Coca-Cola resguarda tan bien esa fórmula que hasta cuando ellos importan el elemento clave para la producción aquí en Bolivia, pagan un seguro para que aduana no tenga la necesidad de abrir esa mercadería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están resguardando lo esencial de la empresa, lo que hace que funcione la empresa, ¿no? Y esto pasa no solamente en el tema de empresas industriales, ¿no? En el tema de empresas comerciales también, ¿no? Los costos, ¿no? El manejo de proveedores. ¿Por qué tu competencia vende a menos precio el mismo producto que tú estás vendiendo? Por el proveedor. Entonces, si tú tienes esa información a disponibilidad, vas a poder decir, ah, ya sé quién te provee, entonces yo también voy a comprar de él. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y esto tiene que ver con un principio, sobre todo profesional. O sea, ustedes cuando vayan a trabajar, cuando ustedes vayan a realizar trabajos de asesoramiento o simplemente cuando analicen cualquier estado financiero, tienen que tener mucho cuidado, porque es una información delicada. ¿Sí? Muy bien. De igual manera que... Le una Adelante, pregunta. En adelante. esa cosa de confidencialidad, ¿qué pasará? Supongamos que es algo ilegal lo que estás trayendo, digamos, pero estás argumentando que es algo esencial de la empresa. O sea, no sé, estás exportando o importando algo ilegal, porque no lo van a abrir, digamos. Bien. Se puede Bueno, hacer, o pero sea, no, es que son casos muy, muy exclusivos, ¿no? Pero igual lo Eh, tienes como que declarar, digamos, ¿o no? claro, o sea, no es que no lo declaras, pero ahí hay que declarar. O sea, no me refiero a que tú puedas traer algo ilegal, Luis, eso quiero que quede claro, sino me refiero a que Coca-Cola, por ejemplo, paga un seguro para que en aduana, ¿sí? Solamente tengan un detalle general de lo que se está importando, ¿sí? Y no un detalle específico, por el simple hecho de resguardar la fórmula de Coca-Cola. Estamos hablando de Coca-Cola, señores. Coca-Cola está en todas partes del mundo, ¿no? Aparte de ser una transnacional, es una de las empresas que durante muchos años se sigue manteniendo ahí, en la élite de empresas. Entonces, por si acaso no se produce acá la fórmula de Coca-Cola. Les digo, se importa, llega desde Estados Unidos. Entonces, lo que hace acá Coca-Cola es resguardar esa fórmula. Resguardar esa fórmula. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo rompo un contrato de confidencialidad? Pues se me puede hacer un juicio en materia civil.
y en materia penal. ¿Sí? Por divulgar datos, por utilizar datos que no son míos, por utilizar fórmulas que no son mías. Es ahí donde nacen las franquicias, señores, ¿no? Vamos a ir a un ejemplo bien sencillo. Panchita, Pollos Panchita. Se ha vuelto una franquicia. Pero yo no puedo abrir mi pollo Panchita sin antes no acudir a la persona que ha creado esa franquicia. ¿Sí? Entonces tengo que ir y decirle, ¿cuánto es tu franquicia? Vaya. La franquicia te da el derecho de usar la marca, el derecho a la fórmula para elaborar el pollo frito, ¿no? El derecho a poder comprar las mismas maquinarias para poder elaborar el pollo frito. O sea, te proporciona todo eso, ¿no? Y hay una serie de condiciones. No puedes, por ejemplo, adornar de una forma que no esté ligada a los colores de la empresa, ¿no? Entonces, es por eso que se crean lo que son las franquicias. Y acá en Bolivia hay muchas franquicias. Se ha vuelto un negocio bastante interesante, ¿no? No piensen que todas las panchitas que vemos en todos los lugares, porque hay muchos, pertenecen a un mismo dueño. Para nada. Son diferentes dueños que han adquirido la franquicia para poder comercializar ese producto. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta, Luis? Sí, Listen. Ok. ¿Alguna otra consulta antes de pasar? Bien. Entonces, como les decía, al igual que en el balance general, nosotros acá podemos manejar en términos porcentuales este estado financiero. Y obviamente con propósitos de comparación. ¿Sí? Todo va a ir relacionado a las ventas. ¿Sí? El 100% está representado por las ventas. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber, ya voy a empezar con el 100%, entonces lo que hago es dividir cada componente entre las ventas totales. Y ahí está. Voy a aplicar la fórmula a todita la columna. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, si esto yo lo convierto en porcentajes, ¿qué es lo que podemos decir? Por ejemplo, ¿cuánto representaba nuestro margen bruto en el 2004 y cuánto representa nuestro margen bruto en el 2005? ¿Es mayor? ¿Es menor? Es menor, ¿no? Entonces, acá tranquilamente yo puedo decir, mira, de cada 100 bolivianos que yo vendo, gano 49 bolivianos después de cubrir el costo. Eso me pasa en el 2004. Pero en el 2005, ¿qué se incrementa a simple vista? Para llegar a esos 47%. ¿Qué está El costo incrementando? de ventas. El costo de ventas. ¿No? Puede ser que hayas vendido más. Acá se ve claramente la diferencia. ¿Sí? Pero, lamentablemente, no has mantenido tus costos en relación a tus ingresos. Ha aumentado. Por ello, tu margen bruto disminuye a un 47%. ¿No? Sin embargo, ya luego de deducir los gastos operativos, ganamos un 21% en relación a ese 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de cubrir los gastos comerciales, administrativos, costo financiero y depreciaciones, la empresa está ganando 21%. O de cada 100, 21 bolivianos, para que se entienda. ¿No? Entonces, los porcentajes te permiten tener un panorama mucho más legible, vamos a decir, porque es más fácil manejar inclusive términos porcentuales, ¿no? Entonces, te sirve para poder decir, ya, esto representa, por ejemplo, el 10%
representan los gastos por ventas y gastos administrativos. Solo el 3% representa mi costo financiero, ¿no? Y así podemos ir analizando los impuestos, la distribución de utilidades. Fíjense que las distribuciones de utilidades son un 5% de la utilidad neta. Entonces, esto es una decisión seguramente de la asamblea de socios o la junta de accionistas o el propietario, ¿no? Que en cada gestión se distribuya el 5% de utilidades y la diferencia se vaya a utilidades retenidas para poder volverlas a invertir. Eso tenía duda, Licen. O sea, la utilidad necesariamente tiene que ser pagada, digamos. Eso es decisión de los socios. Normalmente cuando un negocio está iniciando, entre ellos deciden no distribuir utilidades. ¿Por qué? Porque se supone que la empresa recién está andando, recién se está acomodando en el mercado, etc. Entonces, por ese motivo, deciden, por lo menos los primeros 5 años no habrá distribución de utilidades. ¿Con qué fin hacen esto? Con el fin de no presionar el flujo de liquidez para cubrir utilidades, sino para seguir cubriendo las operaciones de la empresa. Ya después toman decisiones sobre poder realizar la distribución de utilidades en base al comportamiento de sus resultados, ¿no? En este caso, ¿qué podemos ver? Que se distribuyen un 5% en relación a sus ventas, ¿sí? Otros pueden tomar este mismo parámetro, pero sobre su utilidad. No sé, vamos a distribuirnos el 50% de la utilidad neta, ¿no? O sea, ellos van a manejar los parámetros de acuerdo justamente a la proyección que tiene la empresa. Que obviamente una empresa no es que te reúnes hoy con tus mejores amigos y dices, es una empresa. No. Se hace una proyección, se hace un estudio de mercado, ¿no? Se hace un análisis del contexto, ¿sí? Y hoy en día eso es fundamental, porque si no lo haces, o sea, no esperes que te vaya bien, ¿no? O lo típico, ¿no? A ver cómo me va. No. Y para eso están los financieros, para poder realizar esas proyecciones, para poder ver si realmente el negocio va a rendir o no va a rendir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Quiero vender esto. Ay, a ver qué tal, cómo está el mercado. ¿Hay mucha competencia? ¿No hay mucha competencia? ¿Quiénes van a ser tus proveedores, tus principales proveedores? ¿Quiénes serían tus clientes potenciales? O sea, tú tienes que reconocer todo eso antes de poder tener tu negocio. ¿Me dejo entender? Juan Carlos. Sí, Licen, gracias. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que velar en una empresa, ¿no? Obviamente una empresa que recién se va a generar. De repente, sé que muchos de acá van a emprender. Entonces, antes de emprender, tienen que hacer todo eso, ¿sí? Entonces, considérenlo. Ahora, ¿podemos hacer este mismo análisis para verificar el incremento o la variación de una gestión a otra? Sí, también. No nos olvidemos que la primera gestión va a ser totalmente la gestión base, o sea, ese va a ser el 100%. ¿Sí? Y la gestión 2005 es donde vamos a verificar cuánto realmente ha crecido esta empresa. Ahí está. Ahora esto nos va a permitir tener una variación de una gestión a otra. Está muy bien hecho. Ahora sí. Estas variaciones nos van a permitir tener un panorama sobre las variaciones que ha habido de una gestión a otra. Ahí está. Ahora sí. Si queremos saber qué ha pasado con las ventas de una gestión a otra, han incrementado en un 22%. Pero, como veníamos hablando del costo, también ha habido un incremento que no tiene una relación directa con las ventas, ¿no? Si
Si tus ventas han incrementado en un 22%, tu costo debería ir más o menos en ese promedio. No está muy lejos, ¿no? Pero hay una variación. ¿Sí? Tus costos han incrementado un 26%. Y por eso se debe que tu utilidad de la gestión 2005 representa un porcentaje menor en relación al 2004. ¿No? Tu margen bruto ha incrementado en un 17%. Tus ventas, tus gastos comerciales y administrativos en un 31%, tus intereses en un 14%, tu depreciación en un 13%. ¿No? Y así podemos ver cuál ha sido la variación de cada uno de estos componentes. ¿Sirve? Sí, sobre todo para ver cuál ha sido el comportamiento de una gestión a otra. ¿Sí? Sobre todo para eso. Y esto también se utiliza para hacer proyecciones. ¿Qué pasa si te contratan a ti para que ya una empresa totalmente asentada, conocida, reconocida en el medio, te contrata para hacer una proyección de sus estados financieros de los próximos 5 años? ¿No? La empresa ya tiene vida de más de 20 años. Entonces, este tipo de análisis te sirven para ver el comportamiento de por lo menos las gestiones anteriores. ¿Sí? Si yo, como asesor, puedo ver cuál ha sido el comportamiento de la empresa de las últimas 5 gestiones, me va a poder permitir a mí tener un panorama mucho más claro de lo que puede venir en los próximos 5 años. Obviamente, no son datos que vayan a afectar de forma directa, pero sí son referenciales para poder hacer esta proyección. Entonces, se hace esta proyección para ver cuál ha sido el comportamiento de las ventas, del costo, de los gastos administrativos, comerciales, etc. ¿Sí? Entonces, también este análisis lo van a ver al momento de hacer proyecciones. ¿Sí? No se olviden, este es el análisis porcentual vertical y este es el análisis porcentual horizontal. ¿No? El vertical nos sirve para ver cuál ha sido el comportamiento durante la gestión. Y el horizontal nos permite ver las variaciones que ha habido de una gestión a otra. ¿Sí? Consultas, dudas hasta aquí. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece este análisis? Adelante. ¿Nadie? No entrar al examen, no licen. No se preocupen. No se preocupen, no se asusten. No, para nada. Ya les he dicho, esto es netamente una parte de la introducción a lo que ustedes van a ir viendo en las siguientes materias, ¿no? O sea, solamente es para que conozcan, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir es que mínimamente, si vemos este balance, hagan una conclusión, ¿no? Sobre estos montos, ¿no? Y bueno, ahí sí pueden utilizar de repente estos porcentajes, si lo pueden, o si no, igual. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que llama la atención? Los activos fijos, ¿no? En el pasivo, ¿qué es lo que más llama la atención? Las deudas a largo plazo. Entonces, concluir sobre cuál es la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre. Solo les voy a pedir eso. Y eso es lo que hemos ido hablando gran parte de esta clase, ¿sí? Pero de ahí a que me hagan un análisis vertical, horizontal, no, para nada, no se preocupen. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y no se preocupen, esto lo van a ver con mayor énfasis en otras materias. Ahora es importante que conozcan que existe todo esto. O sea, les voy a dejar estos cuadros para que ustedes puedan tenerlo como una base para lo que vayan a ver después. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, listo.
Así que no se asusten, no se asusten, ¿ya? Bien, vamos a pasar a ya la parte que justamente iba relacionada a la pregunta que hacía Luis hace rato, que es la generación de un tercer estado financiero que nos va a permitir saber qué es lo que ha pasado con el dinero en la empresa. ¿Sí? ¿Cómo es que llegamos a estos 18,380 al cerrar una gestión? ¿Qué es lo que ha pasado entre una gestión y otra para llegar a obtener este flujo de liquidez? ¿Ya? Este estado se arma en base a los dos estados financieros principales. ¿Cuáles son los dos estados financieros principales, señores? Esa va a ser una pregunta de examen, por ejemplo. ¿Cuáles son? ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo, señores? El balance general y estado de resultados. Exacto. Esos son los dos estados financieros principales para cualquier empresa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ahí vemos tenemos una información precisa, por una parte, de la situación financiera de la empresa y por otra parte del comportamiento de las operaciones de la empresa. ¿Sí? Entonces, el estado de flujo de efectivo que ustedes tienen en la pantalla, la estoy marcando. Ahí está. Se arma en base a estos dos estados financieros. ¿Sí? Y tienen el propósito de responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué has hecho durante toda esa gestión con la plata? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Sí? Y básicamente nos va a contar la historia, ¿sí? O los antecedentes sobre por qué ha existido esta variación de 12,165 a 18,380. ¿Sí? ¿Cómo es que has llegado a tener 18,380 en la gestión 2018? ¿Qué has hecho para ello? ¿Cuáles han sido tus decisiones para llegar a este flujo de caja? ¿Sí? Ahora, no es casualidad que hayan colores pintados por cada grupo de cuentas. Tiene un propósito. Pero antes de entrar a ello, tienen que saber que el estado de flujo de efectivo, que en este caso estamos viendo el método indirecto, de acuerdo a la NIC 7, Norma Internacional de Contabilidad número 7, ¿sí? Nos muestra el comportamiento de flujo de caja dividido en tres operaciones o en tres actividades bien puntuales, ¿sí? Tenemos lo que es el flujo de caja operativo, ¿sí? Que es una de las primeras actividades que generan flujo. Tenemos el flujo de caja de inversión, ¿sí? Que es el segundo flujo de caja por o producto de las inversiones, y tenemos el flujo de caja de financiamiento. Entonces, tenemos tres actividades puntuales: operaciones, inversión y financiamiento. ¿Sí? Vayamos a la relación que existe ahora. Las actividades de operación están directamente relacionadas con el estado de resultados. Aquí abajo está el estado de resultados, por si acaso. Es el mismo que hemos ido analizando anteriormente. ¿Sí? Y está relacionado con las variaciones de los activos circulantes y pasivos circulantes relacionados a las operaciones directas de la empresa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen que
en el flujo de caja operativo está el estado de resultados. Manejemos la palabra operativo. ¿Será que si yo, como empresa, no realizo ninguna operación, ¿será que voy a tener flujo de caja? No. Ahí está. Entonces, entra dentro de este grupo de actividades operativas, ¿sí? La utilidad neta. Iniciamos siempre de la utilidad neta, antes de la distribución de utilidades. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con este dato yo estoy llevando a mi flujo de caja operativo todo este movimiento. ¿Sí? Todo este movimiento. ¿Sí? Ojo, solo estamos haciendo de la gestión 2018. La gestión 2017 es solamente informativa. Estamos elaborando el estado de flujo de efectivo de la gestión 2018. ¿Ya? Ahí está, los 32,544. Posterior a eso, tenemos que sumar o restar aquellos ingresos o gastos que no representen flujo de efectivo. ¿Qué les he venido diciendo sobre las depreciaciones? ¿Generan un flujo de efectivo las depreciaciones? ¿Sí o no? ¿Pagamos por la depreciación? ¿Sale plata? Cuando hacemos un registro de depreciación de activos fijos, ¿le pagamos a alguien? A ver, revisen su registro, por favor. ¿Hay caja en ese registro? ¿Bancos? No solo es lo que se desgasta, digamos, ¿no? Exacto, es un gasto, pero que no es efectivo. No genera flujo de efectivo. Es un mero ajuste contable que utilizamos para medir la vida útil del activo fijo. Nada más. Entonces, como no representa una salida real de dinero, nosotros vamos a aumentar esa depreciación para verificar realmente cuánto es la generación interna de fondos, de acuerdo a nuestro estado de resultados. Este es el pequeño ajuste que nosotros debemos hacer. Comúnmente acá, la cuenta que más se utiliza para hacer el ajuste, la más conocida y recurrente, es la de depreciaciones. Van a existir otras cuentas, por ejemplo, diferencia de cambio, tampoco genera flujo de efectivo. Por ejemplo, el AITB tampoco genera un flujo de efectivo. Son meros ajustes contables que se requieren hacer para exponer los estados financieros de acuerdo a norma local, de acuerdo a nuestras normas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes identifiquen cualquier tipo de gasto, ingreso que no sea efectivo, ustedes tienen que aumentar o restar. Los gastos suman y los ingresos que no generan flujo de efectivo restan. En este caso, la depreciación que representa un gasto va a aumentar la utilidad neta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la generación interna de fondos llegaría a ser el resultado real de las operaciones. ¿Sí? Estoy poniéndome solamente para informativo. ¿Sí? Realmente tu estado de resultados debería mandar al flujo de caja operativo 59,444. ¿Sí? Porque la depreciación no genera plata. ¿Ya? Muy bien. Ahora, fíjense las cuentas que están pintadas de color celeste en el flujo de caja y en el balance general. ¿Cuáles son? Por favor, si me pueden decir. ¿Cuáles son? Señores, solo quiero que me digan cuáles son las cuentas que se relacionan en esos colores. Nada más. Perdón, Lisa, ¿en qué era? Perdón. Las cuentas de color azul.
se relacionan entre sí. ¿Cuáles son? Entre el balance y el estado de flujo de efectivo. Clientes, inventario, activo circulante. ¿Ah? Y en Pasivos la parte del pasivo, proveedores. ya. Si todas esas cuentas los relacionamos con las operaciones habituales de la empresa, ¿será correcto clasificarla dentro del flujo de caja operativo? O sea, si yo no vendo a mi cliente, ¿será que puedo generar operaciones en mi empresa? Habituales. No. Si yo no vendo inventarios o compro inventarios, ¿será que puedo generar operaciones habituales en la empresa? No. Si yo no le debo o no compro a crédito o no tengo relación con mis proveedores, ¿será que puedo generar operaciones en la empresa? No. Entonces, por eso estas cuentas que están pintadas de color azul, excepto la caja, porque la caja es el resultado al que tenemos que llegar, es lo que nos interesa saber dónde está la plata. ¿Sí? Por eso es que están pintadas de ese color. Entonces, acá entra un análisis de las variaciones que hace rato veíamos de forma porcentual. Ahora las vamos a ver en términos absolutos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aumento mis cuentas por cobrar a clientes de una gestión a otra? ¿Será que puedo disponer de ese dinero o será que no voy a poder disponer de ese dinero? Está incrementando. Ojo. ¿Voy a Sí. tener flujo positivo o negativo? Si está aumentando mis cuentas por cobrar. Negativo. Obvio, negativo. ¿Por qué? Porque tenía que haber cobrado, pero en vez de cobrar estoy aumentando mis cuentas por cobrar. Por lo tanto, ese flujo va a ser negativo para mi caja. ¿Sí? Vamos con el inventario. Si el inventario aumenta de una gestión a otra, ¿qué significa? ¿Significa desprenderse de recursos económicos, o sea, plata, caja? ¿O significa que me va a ingresar plata a mi caja? Está aumentando. Señores, ¿qué dicen? Nos desprendemos de más dinero al tener Exacto. más inventario. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo más en nuestro inventario. Por lo tanto, el flujo es negativo. ¿Sí? Ahora, vayamos a analizar los proveedores. ¿Sí? Si un proveedor, nuestras cuentas por pagar, aumentan de una gestión a otra, el flujo es positivo. ¿Por qué? Porque no le estoy pagando a mi proveedor. En vez de pagarle, estoy aumentando mi deuda y me estoy beneficiando de ese dinero. ¿Por qué? Porque va a seguir en caja. Porque no lo voy a pagar aún. Entonces, el flujo acá va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, si volvemos a analizar, las cuentas por cobrar están incrementando. Representan un flujo negativo. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo disponer de ese dinero. Lamentablemente no voy a poder agarrar esa plata y utilizarla en mis operaciones. Si mis inventarios incrementan es porque estoy invirtiendo más en mis inventarios. Entonces estoy erogando o está saliendo más dinero de mi caja. Si con mi proveedor aumento mi deuda, significa de que ese flujo es positivo. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener un tiempo para poder pagar esa deuda. Entonces, a mí me conviene, porque me genera un flujo de caja positivo. ¿Sí? Ahora, señores, si nosotros comparamos, llegamos al total flujo de caja operativo, vamos a ver que el negocio sí resulta. Fíjense, luego de sumar mis depreciaciones y tener mi generación interna de fondos y asumir estas variaciones en cuentas por cobrar, en inventarios y en cuentas por pagar,
¿sí? Tenemos un flujo de caja operativo, o sea que nuestro negocio realmente genera plata por 52.978. O sea que de por sí, nuestro negocio es rentable. Vale la pena. Sí, en operación. En operación. Ahora vamos a analizar el flujo de caja de inversión. ¿Sí? ¿Dónde se invierte normalmente en una empresa? ¿Dónde podemos ver la inversión en una empresa? Ahí están los colores, pueden deducir. El color rosado, señores. Activos fijos. Normalmente, las inversiones se generan en el activo no circulante. ¿Sí? Puedo invertir en activos fijos, como también puedo invertir en acciones, bonos. Inversiones que me den rédito. ¿Sí? En este caso, yo estoy obteniendo una inversión de 55.900 que proviene de... Acá tenemos que manejar muy bien el tema de la depreciación. Nuevamente nos molesta el tema de la depreciación por no ser un gasto efectivo. ¿Sí? El saldo anterior de activos fijos, si se fijan, es 105.000. Acá está, en la gestión 2017. Si a esto le restamos la depreciación que hemos registrado en el estado de resultados, aquí está, 26.900, vamos a tener un activo fijo antes de la depreciación. Entonces, comparamos el saldo final del activo fijo menos este activo fijo antes de la depreciación para obtener exactamente el importe invertido. ¿Sí? No se preocupen, esto es un dato referencial, pero nos da exactamente la inversión que se habría realizado, ¿sí?, antes de la depreciación. Entonces, en total, se había invertido 55.900. Y acaba la pregunta. Si yo invierto en activos fijos, ¿será que hay ingreso o salida de dinero? Cuando ustedes compran un activo fijo, ¿hay salida o ingreso de dinero? Ya, dinero. Entonces, si hay salida, esto refleja un flujo negativo en mi flujo de caja de inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás invirtiendo. Entonces, sale dinero. Listo. Ahí concluimos flujo de caja de inversión. Vayámonos al último flujo, el de financiamiento. ¿Qué analizamos en el flujo de caja de financiamiento, señores? Relacionen los colores, por favor. Deudas y capital. Deudas relacionadas con financiamiento bancario, sí, muy bien, ahí están deudas a corto plazo y a largo plazo, y todo lo que es el capital. Entonces, si analizamos las deudas a corto plazo, ha habido un incremento, ¿no? Le debía al banco 9.800 de mi línea de crédito, ahora le debo 10.700. ¿Qué quiere decir? Que he recibido un financiamiento adicional de 900. Acá está, flujo positivo. Y es obvio, ¿no ve? Cuando te desembolsa el banco, ¿te entra o sale dinero? Pregunto. Cuando nos financia el banco, cuando nos deposita, nos desembolsa la Entra. plata a nuestra cuenta bancaria, ¿ingresa o sale dinero? Ingresa. Eso representa un flujo positivo, más platita para poder disponer. Vámonos a la deuda a largo plazo. Lo propio. De 53.000 ha incrementado a 61.000. 8.000. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un incremento de nuestra deuda por 8.000 pesos. Entonces, flujo positivo. ¿Por qué? Porque ha habido un desembolso adicional de 8.000. Vamos a la variación del capital. Ha habido un incremento del socio por 10.000. O sea, ha habido
nuevos accionistas que han aportado 10.000 en total. Entonces, eso va a ser un aporte de capital positivo para el flujo de caja. ¿Por qué? Porque va a haber más plata. ¿Sí? 10.000. Y por último, debemos reconocer la distribución de dividendos. Si yo le estoy pagando plata a mis socios accionistas, ¿sale o entra dinero? Sale. Flujo negativo. Todo lo que sale, flujo negativo. Todo lo que entra a caja, flujo positivo. ¿Sí? Perfecto. Tenemos la sumatoria de nuestros 3 flujos de caja. El flujo de caja operativo me dice, súper, tu negocio es bueno. Genera buen flujo de caja operativo. Pero tus decisiones de inversión, medio que estará bien invertir. Si tu negocio te da 52.000, ¿será correcto invertir 55.000, casi 56.000? ¿No? Medio raro acá. Vayámonos al financiamiento. Tu flujo de caja de financiamiento nos muestra que solo has obtenido un financiamiento adicional proveniente del banco y de nuevos socios de 9.137. ¿Sí? O sea que con eso puedes llegar a cubrir la inversión que has realizado en activos fijos. ¿No? Entonces, acá, fíjense que nosotros podemos ver qué se ha hecho con la plata. ¿Sí? ¿Dónde se ha generado más? ¿Dónde se ha generado menos? ¿Cuáles han sido mis decisiones de inversión y mis decisiones de financiamiento? ¿Sí? Y cómo a través de ello voy a poder obtener un flujo de caja para la siguiente gestión. ¿Sí? ¿Dónde creen que ha metido la pata aquí la empresa? A ver, hace rato hablábamos de inversiones a largo plazo con préstamos a largo plazo. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan sobre este estado de flujo? A ver, Guille, ¿qué opinas? Profe, Guille, ¿qué opinas sobre este flujo? La verdad que estoy, no sé, me está costando un poco como que representar los valores, o sea, cómo leerlos. A ver, en cuanto a la interpretación de los datos, debemos entender que el flujo de caja operativo, como su nombre indica, proviene de las operaciones habituales de la empresa. ¿Sí? Desde los resultados obtenidos en una gestión hasta las variaciones en aquellas cuentas que están relacionadas directamente con las operaciones habituales de la empresa. ¿Ya? El flujo de caja de inversión está relacionado directamente con los activos no circulantes, porque es ahí donde la empresa puede invertir. ¿No? Entonces vemos que, por ejemplo, en este caso, ha habido una inversión importante en el activo fijo de 55.900. Y por último tenemos el flujo de caja de financiamiento. Nos hemos prestado más plata, nos hemos prestado menos plata, cuánto hemos movido durante la gestión, ¿sí? Para obtener ese financiamiento. Entonces, acá tenemos 3 actividades que nos van a permitir interpretar qué es lo que se ha hecho con el dinero. Fíjense, el flujo de caja operativo nos da 52.978. Positivo. O sea, aquí hasta el flujo de caja había plata. ¿Qué se ha hecho con esta plata? Se ha cubierto parte de la inversión
en el activo fijo. No toda, sí, porque no podía cubrir. Los 52,000, casi 53,000 no podían cubrir una inversión de 56,000 aproximadamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Me he prestado del banco, o he tenido nuevos socios, ¿sí? Y he cumplido con la distribución de dividendos. Producto de eso, tengo un financiamiento, un flujo de caja de financiamiento total de 9,137. Entonces, el flujo de caja o la variación neta de caja, que es la suma del flujo operativo, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento, es 6,215. ¿Sí? A estos 6,215 le aumentamos el saldo inicial de caja. ¿Sí? ¿Y a cuánto llegamos? Al saldo final de caja. ¿Cuánto es el saldo final de caja según el balance general? ¿Cuánto es? Ahí está en pantalla. 18,380. Debemos llegar a ese mismo 18,000. saldo. 18,380. Entonces, con esto, Luis, puedo responder a la pregunta que hiciste cuando analizábamos el balance general. Puede ser de que tu resultado haya incrementado, pero lamentablemente no han sido bien acompañadas, principalmente con esta inversión, ¿no? Y por ello no tienes la capacidad inmediata de cubrir tus pasivos, o sea, tus obligaciones. ¿Por qué? Porque has invertido toda tu plata, casi el 100% de tu dinero, generado por tus operaciones, en un activo fijo, ¿no? Pese a que te has financiado un poco del banco y de nuevos accionistas, igual no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, en este estado de flujo de efectivo podemos ver qué pasó con el dinero, qué decisiones importantes se han tomado simplemente analizando las cuentas de balance y parte del estado de resultados. ¿Sí? No se preocupen, esto lo van a aprender con mayor énfasis en otras materias. Estoy muy seguro de ello. Pero es importante que sepan que existe, no solamente que existen, sino la importancia que representa, ¿no? Ahora fíjense, ya teniendo un panorama más claro de los dos primeros estados financieros, los principales, más podemos tener mucho mayor claridad sobre las operaciones, sobre las inversiones y sobre los financiamientos de una empresa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, señores, eso es lo que quería en la última parte poder mostrarles. No se preocupen, todo esto no va a entrar al examen, ¿sí? No va a entrar al examen, es solamente para que ustedes tengan conocimiento y para que cuando vayan a profundizar estos conceptos ya tengan una idea básica sobre lo que significa y sobre lo que representa. ¿Ya? No sé si hay consultas, dudas, algún comentario. ¿Ninguno? Creo que no lo hice. Ya, muy bien. Entonces, nos veríamos directamente el día de mañana para el examen. ¿Ya? El examen lo vamos a... quiero destinar por lo menos unos 20 minutos. Quiero que hoy vean el texto que se ha cargado en la plataforma. Y en la primera parte, antes de iniciar el examen, podamos discutir sobre algunos puntos. ¿Ya? Traigan todas las dudas que puedan como grupo. Ya saben qué grupo está con qué grupo para trabajar de forma conjunta. Y mañana quisiera dudas, si hubiese. ¿Ya? Vamos a empezar el examen exactamente a la 1:45, ¿sí?
como les digo, el examen va a ser un poco más corto que los dos primeros y se va a centrar únicamente en los estados financieros, ¿ya? En los principales, balance general y estado de resultados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Lizzy, vamos a 20 minutos, vamos a aclarar dudas sobre la exposición, dijo. Sí, media hora en realidad. Bueno, 20 minutos y 10 minutos vamos a prepararnos para el examen. Saben que les voy a pasar su planteamiento. Cada uno tiene que generar su propio planteamiento, etcétera. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Una duda, dicen del examen. ¿Nos va a dar balance de comprobación, sumas y saldos? No. Ah, A ya, ver, les voy a, o sea, ustedes ya van a tener el balance de comprobación de sumas y saldos con los saldos ajustados. De ahí ustedes tienen que partir la clasificación entre activo, pasivo, patrimonio, balance general y entre el ingreso y gasto del estado de resultados. Eso es lo que tienen que hacer en la primera parte de su examen. En la segunda parte ya tienen que elaborar los estados financieros en base a esos datos clasificados. Ese es su examen. No van a hacer registros contables, asientos de ajuste, no. Para nada. Solamente van a clasificar las cuentas y van a elaborar estados financieros. ¿Ya? Está bien, Liz. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, mañana nos vemos en nuestra última clase y en el examen. ¿Ya? Por favor, revisen el documento para que mañana podamos absolver algunas dudas y practiquen para su examen. ¿Ya? Las tareas, todas, van a ser para el día, para la presentación para el día lunes. ¿Está bien? Así está configurado. Bien, señores, que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana, 12:15. Que tengan buena tarde. ¿Ya? Hasta luego, Gracias. Liz. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta mañana. Gracias, Lisa. Hasta mañana, Lice. Mañana.